Estamos hablando, compartiendo sobre las 7 iglesias del Apocalipsis, que está en Apocalipsis. Habíamos hablado semana pasada, Dios nos ministró cuando habló a la iglesia de Éfeso. Jesús se le presenta a Juan, al apóstol Juan, cuando él ya estaba muy anciano y estaba llegando su tiempo de ser recogido, de ser llevado junto a su Señor, junto a Cristo. Pero antes él tenía que escribir el libro de Apocalipsis y dejar registrado todo lo que él veía y escuchaba. Porque nosotros somos seres espirituales y como seres espirituales, nuestra parte espiritual antes de Cristo está dormida, está muerta. Pero cuando la palabra del Evangelio de Jesús nos resplandece, allí nuestro espíritu es traído a la vida. Tenemos una vida espiritual activada, viva. Y allí, así como en lo natural, vemos, escuchamos, sentimos, palpamos, así también en nuestro ser espiritual, el hombre y la mujer espiritual, que puede ver, que puede escuchar a Dios, que puede entender lo espiritual, pero para eso tenemos que estar despiertos espiritualmente, para que podamos entender y discernir las cosas del espíritu. Juan fue llevado en el espíritu y escuchó este mensaje para las 7 iglesias de esa época, pero que representa el número 7 de Dios, el número perfecto, y representa a todas las iglesias en este tiempo. ¿Qué son las iglesias? La iglesia es el cuerpo de Jesucristo, la unión de todos los que somos creyentes en Jesucristo, todos los que somos hijos de Dios, todos los que fuimos redimidos y comprados por la sangre de Jesús. Pero Jesús vino para comprarnos, liberarnos, porque éramos esclavos de Satanás. Entonces Él vino a pagar un precio por nuestra libertad, por nuestra liberación y para darnos el espíritu de adopción, para hacernos hijos de Dios. Y esa es conforme a la iglesia. Y había compartido que Jesús le habló primero a la iglesia de Éfeso y le dijo todas las virtudes que esta iglesia tenía. Era una iglesia muy instruida en la palabra, tenían conocimiento de la palabra, enseñaban, predicaban, tenían dones del Espíritu, hacían un trabajo, servían en el reino, servían a Jesús arduamente. Pero Jesús le reprende y le dice, pero ustedes perdieron su primer amor. Ustedes dejaron su primer amor. Ustedes todavía me sirven, todavía trabajan, todavía predican, todavía cantan, todavía usan los dones, pero ustedes dejaron su relación principal, la prioridad en sus vidas, que soy yo en sus vidas. Hacen las cosas en lo automático, van haciendo porque saben que tienen que hacer, van haciendo porque saben hacer, van usando los dones porque yo les di, porque los dones son regalos que el Espíritu Santo nos da para que podamos servir a Dios, para que podamos ministrar en la vida de los otros, de los demás. Pero ustedes me dejaron su comunión, dejaron de ponerme en primer lugar. Ahora, hoy vamos a compartir el mensaje a la segunda iglesia, y es la iglesia de Esmirna. Está en Apocalipsis 2, del 8 al 11. Y dice así, esta iglesia en especial, cuando Jesús habla, no le llama al arrepentimiento como le llamó a Éfeso. Porque a Éfeso Dios le dice, mira de dónde caíste, mira dónde dejaste tu primer amor.
arrepiéntete y vuelve y haz las primeras obras. Pero a esta iglesia, Él no fue un llamado al arrepentimiento, sino un aliento para permanecer fiel en los tiempos de prueba, en los tiempos de dificultad. Esta iglesia, el Señor así le dice, escribe esta carta al ángel de la iglesia de Esmirna. Este es el mensaje de aquel, miren cómo Jesús se presenta, de aquel que es el primero y el último. Esa es la eternidad. La eternidad está en Dios, está en Cristo Jesús. Le dice, yo soy el primero y soy el último. En mí empezó todo y yo soy el primero y soy el último. El eterno Dios. Y nosotros tenemos eternidad en Cristo. Nuestra eternidad está en Cristo. Es mucho más, en Cristo va mucho más que una vida limitada aquí en la tierra. Va mucho más que los años que podamos cumplir aquí en la tierra. Va mucho más allá de lo que nosotros pensamos que podemos alcanzar aquí en la tierra. En Cristo hay una eternidad que necesitamos conocer. Una eternidad en la que tenemos que entrar. Una eternidad en la que tenemos que vivir. Una eternidad de la que tenemos que disfrutar. Va mucho más allá de los tiempos que podamos vivir, de los momentos difíciles aquí en la tierra que pudimos pasar o podemos llegar a pasar o enfrentar. En Cristo hay una eternidad de bendición, de gloria. Y le dice Jesús a esta iglesia, yo soy el eterno. Yo soy el eterno. Lo que estás viviendo aquí es pasajero, tiene sus días contados. Y así Jesús se presenta a esta iglesia. Soy el primero y el último. El que estuvo muerto, pero ahora vive. Y ese es el mensaje a las iglesias. Jesús dice, yo estuve muerto. Yo morí en tu lugar. Yo pagué por tu pecado en la cruz. Yo llevé sobre mi vida el pecado, las transgresiones, las iniquidades, tus rebeliones. Yo llevé sobre mí en esa cruz. Y morí cuando vos tenías que morir, yo morí en tu lugar. Pero ahora vivo. Porque Jesús resucitó al tercer día. Y está sentado a la diestra del Padre y allí Él gobierna, Él reina, Él vive. Y hoy el Señor te quiere decir, yo vivo, soy vivo. Tiempo es que me conozcas que yo vivo. Yo resucité y vivo. Y como Dios vivo, hablo, veo, escucho, respondo. Mi mano no se ha cortado, mi mano no es corta, pero está extendida para socorrer, para amparar. Mi mano está levantada siempre, mi diestra de justicia, y yo soy el Dios que hace justicia. Y le dice Jesús a Esmirna. Vargas, vamos a orar al final. Voy a terminar esta breve palabra y vamos a orar. Le dice, yo sé de tu sufrimiento y tu pobreza, pero tú eres rico. Le dice a esta iglesia, Esmirna era una iglesia que estaba pasando por persecución en ese tiempo. Dios te bendiga. Estaba pasando por persecuciones. ¿Sabe qué estaba pasando con ellos? Ellos estaban siendo acusados, se levantaban calumnias,
blasfemias en contra de ellos por causa de su fe. Los que se llamaban ser judíos eran los que le acusaban. Como ellos no se querían doblegar, porque en ese tiempo, en el imperio romano, había en el gobierno era establecido leyes, decretos, donde todas las provincias tenían que obedecer y tenían que tenerla a su emperador, a su rey como Dios. Y ellos tenían que aceptar los dioses de ellos, los dioses paganos. Pero esta iglesia se negaba a hacer eso. Ellos sabían quién era su Dios. Ellos sabían quién era Jesús, su rey. Ellos sabían a quién servían. Y esta iglesia sí tenía su primer amor en su lugar. Diferente de Éfeso, Esmirna amaba a Jesús por sobre todas las cosas. Esmirna era una iglesia, congregación que amaba a Jesús por encima de cualquier persona, de cualquier cosa, amaba aún por encima de sus propias vidas, porque ellos estaban dispuestos aún a entregar su propia vida para permanecer fieles a Jesucristo. Esmirna tenía su primer amor en su lugar de honra y de honor. Por causa de eso fueron perseguidos. Mis queridos, cuando nosotros nuestras prioridades ponemos en orden, cuando nosotros amamos a Jesucristo y nos plantamos firme en nuestra fe, muchos van a levantarse en contra, muchos van a hablar mal, y no solamente personas, pero va a haber un mundo de tinieblas, un mundo espiritual por detrás que va a querer apagar nuestra fe. Por causa de su fe, Esmirna aún estaba pasando una dificultad económica de extrema pobreza, porque todo se les cerraba. Atiendan lo que Jesús le dice a esta iglesia. Le dice: iglesia, así estás delante del mundo, así te ven, pero tú eres rico. Tú eres rico, porque la verdadera riqueza viene de Dios, está en Él, está en el dueño del cielo y de la tierra y de toda su plenitud, porque toda la plenitud de la tierra le pertenece a Dios. La riqueza verdadera está en Él, está en la vida, está en la vida eterna, está en lo espiritual, que cuando llega el momento se manifiesta en lo físico. Pero esta iglesia estaba pasando por un momento de mucha dificultad, de mucha lucha. Y le dice Jesús: conozco la blasfemia de los que se te oponen. Conozco las mentiras de aquellos que se te oponen. Vas a recibir oposición y voy a recibir oposición. Cuando nosotros servimos y seguimos a Jesucristo, vamos a recibir oposición. Si vos recién conociste a Jesucristo y entendiste que Jesucristo no es religión, y entendiste que Jesucristo es vida, es una relación con el Dios vivo, entendiste que la religión nos salva, y aún muchas cosas que de la religión te dijeron, te enseñaron son mentiras, allí vas a tener aquellos que se te opondrán. Y allí empieza nuestra lucha para resistir y para permanecer firme, porque después hay un galardón. Cada resistencia, cada perseverancia, cada permanencia, cada decisión de ser fiel a los principios de la palabra tiene su recompensa. Dios no deja nada sin recompensa. Cada decisión acertada por Cristo y en Cristo
va a desatar una recompensa que ningún hombre te puede dar. Va a desatar una recompensa que ningún brazo de carne nos puede dar. Y le dice Jesús a esta iglesia, y tal vez te está diciendo a vos, sé lo que estás pasando. Sé que sufrís por causa del evangelio. Sé que estás enfrentando tiempos de escasez, pero tú eres rico. Y toda esa riqueza espiritual que tenés en Cristo va a llegar a manifestarse en su momento, en su momento exacto. Los que se te oponen dicen ser judíos, pero no lo son. Dicen ser del pueblo de Dios, pero no lo son. Porque su sinagoga le pertenece a Satanás. Acá, ¿qué es lo que Jesús está diciendo a esta iglesia? Aquellos que se levantan, aquellos que se te oponen, aquellos que calumnian, aquellos que hablan en contra y te quieren hacer frenar, aunque tienen nombre de los que sirven a Dios, pero la realidad que son instrumentos de Satanás. Acá Jesús está diciendo lo que te está pasando. Hay una fuente y es maligna. El sufrimiento que estás teniendo, su fuente es maligna. Lo que estás pasando, su fuente es maligna. Pero como en todas las cosas que nos pasan y que pasan a los hijos de Dios, está bajo la permisión de Dios, porque Dios convierte en bendición y en bien el mal que se nos hizo o que se nos quiso hacer. Y le dice acá Jesús, y tal vez te está diciendo a vos, no tengas miedo. No tengas miedo de lo que estás enfrentando. Acá le dice a la iglesia, no tengas miedo de lo que estás a punto de sufrir. No tengas miedo. ¿Cuál es tu temor? ¿Cuál es el pavor de tu vida? ¿Cuál es el miedo de tu vida? Hoy entregala a Jesús. ¿Tenés miedo? ¿Tu miedo está relacionado a alguna enfermedad? ¿Tenés miedo de la enfermedad? ¿De que venga la enfermedad y afecte tu cuerpo, afecte tu familia? Entregale a Jesús tu miedo, tu temor, y mete en tu corazón y en tu mente que Él es Jehová Rafa, que Él es el Dios sanador. Tu miedo está relacionado a tu familia, al futuro, al destino de tus hijos, de tu matrimonio, o vos mismo, vos misma tal vez estás solo, sola, tal vez madre soltera, un padre que está criando sola a sus hijos. Tenés miedo por tu futuro, tenés miedo por lo que le va a ocurrir a tus hijos, tenés miedo de lo que va a venir. Y hoy el Señor Jesús te dice, no tengas miedo. Solo permanece fiel. Solamente mantener tu primer amor encendido. Solamente mantener tus prioridades. Solamente mantenerte firme en la palabra, en los principios, y no tengas miedo. Porque el miedo es el primer gigante que debemos enfrentar. ¿Por qué vamos a tener miedo si entregamos todo en las manos de Dios? ¿Por qué vamos a tener miedo si entregamos nuestro destino, el destino de nuestra casa, de nuestra familia en las manos del Señor? ¿Por qué vamos a tener miedo si nos mantenemos firmes en Él? Si nos mantenemos constantes en oración, si nos mantenemos perseverantes en la fe. Eso no significa que seamos perfectos. Eso no significa que no tengamos días malos, días de debilidad. Pero ¿por qué vamos a temer
si nos mantenemos firmes en Cristo, si llegamos a ser como ese pámpano, esa rama que está ligado a la vid que recibe vida, estamos seguros en la mano del Dios vivo. Vos estás segura en las manos del Dios vivo, que tiene contado tus días, tiene diseñado tu destino, tu futuro está escrito en su libro, en el libro de los destinos. Y no solo tu futuro, tu vida, sino los tuyos, de tu casa. Porque tu vida es profética. He visto, decía, ahora recién me enviaste flores, profeta decía, tu vida es profética. Profeta Sarita, tu vida es profética. Todo lo que ocurre en tu vida y todo lo que va a ocurrir en tu familia es profético. Nada ocurre por acaso, por casualidad, pero Dios marca tiempos con tu vida, con las cosas que van ocurriendo en tu casa, en tu vida. Nada se escapa de las manos de Dios. Y esta iglesia le dice Jesús, no tengas miedo. Mis queridos, tenemos que tratar con el temor en este tiempo. El miedo nos frena. El miedo nos paraliza. El miedo no nos deja avanzar. Y en esta mañana vamos a orar y vamos a entregar esas áreas de temor en nuestras vidas. ¿Qué temes? Llega a entregar en las manos de Dios primero tu propia vida. Tu vida en Cristo está guardada. Tu vida en Cristo es eterna. Tu vida en Cristo es eterna. No vas a ir de esta vida antes que sea el tiempo determinado por Dios. Entrega la vida de los tuyos, de tus familiares. Si tenés hijos, cónyuges, padres, ¿cuál es tu mayor miedo de perder qué? ¿Qué tenés miedo de perder? No tengas miedo de perder. Entrega todo a Jesús en esta mañana. Entregale todo a Él. Él es el dueño de nuestra vida. Él es el Señor de nuestra existencia. Y si hoy vivimos es por su misericordia y por su gracia. Y los días que estemos aquí en la vida y que en la tierra y que Dios nos regale la vida de nuestros seres queridos aquí en la tierra, es por su gracia y por su misericordia. Porque al final, cada aliento de cada ser humano que está aquí en la tierra le pertenece a Dios. Porque Él creó, Él nos creó y Él sopló su aliento de vida. Y Él es el que recoge el aliento en el tiempo que Él determinó. Vamos a orar ya ahora. Voy a terminar solamente este pasaje. Acá le dice Jesús qué es lo que va a pasar, qué es lo que ellos estaban pasando. Le dice, el diablo meterá a algunos de ustedes en la cárcel para ponerlos a prueba. Y sufrirán por 10 días. Pero si permaneces fiel, iglesia, incluso cuando te enfrentes a la muerte, yo te daré la corona de la vida.
Todo el que tenga oídos para oír debe escuchar al Espíritu y entender lo que Él dice a las iglesias. Los que salgan vencedores no sufrirán daño de la segunda muerte. El diablo te pondrá a prueba y el diablo prueba muchas veces nuestra fe. Dice, sufrirán por 10 días. Acá se cree que 10 días es simbólico. Jesús está diciendo, es por un poco de tiempo. No es siempre, pero sí el Señor le está diciendo a esta iglesia que en la época, hoy nosotros no vivimos ese tiempo. Ahora en ciertos países, en ciertas regiones, aún todavía hay creyentes, hay cristianos que por causa de la fe se enfrentan a la muerte física, porque el diablo no puede tocar el espíritu que es eterno. La eternidad Cristo ya nos dio. Pero vos y yo no necesitamos enfrentarnos a la muerte hoy por mantener nuestra fe en Jesucristo. Pero esta iglesia sí. Pero había una corona, dice, de la vida, una recompensa. No era una corona de rey, era como esa corona que se le da a aquellos que corren una carrera olímpica de los Juegos Olímpicos, y el vencedor, el victorioso, o un héroe recibe esa corona. Es una corona especial, es una corona para los que han resistido, es una corona para los que han perseverado y es una corona para los que han vencido a Satanás por medio de Cristo, porque Jesús venció al diablo y nosotros podemos vencerle. Ya somos, dice, victoriosos en Cristo Jesús. Entonces, aun si Satanás, el diablo, levantar en momentos de prueba para probarnos nuestra fe o para apagar nuestra fe, el Espíritu Santo está con nosotros todos los días. Él no nos abandona. No somos huérfanos y esa situación que podemos estar atravesando tiene su día final. Jesús ya le puso un límite, porque también la palabra dice que Dios no va a dejar que seamos probados más de lo que podamos soportar. Pero ¿por qué la prueba? ¿Acaso el mundo no es un mundo de pruebas? A veces tenemos que pasar prueba acá en la tierra para acceder a un trabajo. Los alumnos tienen que pasar prueba en la escuela, en el colegio, para ser aprobados y pasar a otro nivel. ¿Por qué nosotros como hijos de Dios no pasaríamos pruebas para ser aprobados e ir a otro nivel con Dios, a otro nivel en el Espíritu, a otro nivel de unción, a otro nivel de gracia, a otro nivel de favor? ¿Por qué en el reino espiritual queremos que todo sea fácil, que todo sea preparado, que todo sea automático? No es así. Pero nosotros somos victoriosos en Cristo. Y esta iglesia le puso a Jesús en primer lugar. Mis queridos, hoy en día, ¿saben cómo podemos ver cuando no tenemos nuestro primer amor allí firme, como tuvo esta iglesia? ¿Qué te hace dejarle a Dios en tu vida? Cuando algo no te sale, cuando algo te sale mal, le dejas a Dios, le dejas a Jesús, te enojas y te vas. Cuando tus seres queridos o tus hijos o tu cónyuge o una situación familiar que enfrentaste y tuviste pérdidas, le dejas a Jesús. Tu hijo se fue al mundo, está perdido por allí, te enojas y le dejas a Jesús. Una situación económica difícil. Esta iglesia estaba pasando por una situación no difícil. Ellos estaban pasando un tiempo de extrema pobreza. Y muchos hoy en día
porque le falta algo a los hijos, se enojan con Dios y le dejan, le abandonan su fe. O porque alguien se enfermó en su casa, o ella misma se enfermó, dejan su fe, le dejan a Jesús. Y de eso nosotros tenemos que arrepentirnos y volver a tener nuestro primer amor. Jesús es el primero de todo. Eso significa que por nada le dejo. El apóstol Pablo dijo: todo yo doy por pérdida en el mundo para ganar a Cristo. Si algo hay que perder, o si algo pierdo en la vida, me mantengo en Cristo en primer lugar en mi vida, en su palabra, en sus principios, en su verdad, porque sé en quién he creído, porque confío en quién he creído. Cuando Dios le pidió a Abraham ese punto de renuncia, de mostrar quién era el primero en su vida, porque Abraham recibió a Isaac, el hijo de la promesa que tantos años él esperó. Y cuando recibió, Dios probó quién era su primer amor, quién era su prioridad, y le dijo: entrégame a tu hijo como ofrenda. Aunque esto era apenas una prueba, porque Dios nunca pidió sacrificio humano. Pero él entregó, él le puso a Dios en primer lugar, y él sabía en quién él creyó, que aún él era poderoso para traerle de la vida nuevamente a su hijo. A tal punto confió en Dios. Y hoy tal vez hay áreas en nuestra vida que tenemos que entregar al Señor, que tenemos que confiar a tal punto de rendirle todo. Esta iglesia de Esmirna tenía su primer amor firme en Cristo, y había un gran galardón para ellos. Y en esta mañana yo quiero orar contigo, aquellos que me pidieron oración, pero antes es lo que el Espíritu Santo está ministrando. ¿Cuál es tu mayor miedo? Hoy entregale al Señor. Hoy entregale a Jesús tu vida, entregale tu corazón, entregale a Jesús el destino de tu vida, el destino de tu casa, el destino de tus hijos, el destino de todo. Entregale a Jesús. Y si en algún momento dejaste el primer amor, pedile perdón. Y pedirle al Espíritu Santo que te ayude a ordenar tus prioridades y amarle a Dios, a Jesús sobre todas las cosas. Tal vez vos decís: ¿cómo voy a amarle más a un Dios que no conozco? Amarle más que a mi cónyuge, amarle más que a mis hijos. Tal vez vos fuiste abandonada por tu esposo, siendo ambos convertidos. Pero no te enojes con Dios. Dios no es responsable de las malas decisiones de los otros. No le pongas a tu esposo que te abandonó en primer lugar. Hacé de Jesús que Él sea el amado de tu vida, que Él sea tu esposo. Porque Él es el esposo de la iglesia. El esposo que cubre. El esposo que da cobertura. El esposo que provee. Que cuida. Que ampara. Que está allí en las buenas y en las malas. Él es un esposo fiel. Tal vez te enfrentaste con un matrimonio infiel. Tal vez te enfrentaste a una situación conyugal de infidelidad. Y aunque perdonaste, se fue. Hacele a Jesús que Él sea el primero de tu vida, y todo lo demás Dios va a encaminar para bien. Por eso, en el nombre de Jesús, en esta mañana,
Hoy entregale al Señor cada área de tu vida, cada área que tenés, que está en temor. Y renuncia en esta mañana al miedo. Renuncia al temor. Entregale allí a Jesús. Todo va a estar bien. Todo va a estar bien. Hay galardón, hay premio, hay recompensa en este tiempo para la fidelidad de sus hijos. Mamá, papá fiel, que permaneciste fiel, orando, batallando tus luchas, tus madrugadas. Dios es fiel y te va a dar victoria sobre la vida de tus hijos. Dios va a hacer con que toda esta situación que ellos están enfrentando se vuelva para bien. Porque Dios es el único que puede y tiene la capacidad, el poder de hacer con que lo que estaba mal, lo que era negativo y estaba en maldición, se convierta en bendición. Por eso hoy el Espíritu de Dios te pueda fortalecer, te pueda amparar. El Espíritu Santo pueda renovar tu fe en esta mañana. El Espíritu de Dios pueda darte un nuevo ánimo, un nuevo aliento. Espíritu Santo, sopla en esta mañana. El Espíritu de Dios está soplando un viento de su aliento sobre tu vida. Porque se te fue el aliento. Se te fue la fuerza. Se te fue. El Señor le está hablando a una persona que se le fue el aliento. La fuerza de vivir. Solamente vivís porque vivís, pero se te fue la vida. Se te fue el aliento por causa de esta situación que enfrentaste. Pero hoy el Espíritu Santo sopla de su vida en ti. Recibí el aliento de Dios. Recibí la nueva vida. Recibí la nueva fuerza. Volvé a recibir vida. El Señor sopla su aliento sobre tu vida. En el nombre de Jesús. Sopla ahora. Recibí el soplo de Dios. El soplo de Dios. El soplo del Altísimo. El soplo de vida. Recibí aliento. Recibí vida. El Espíritu Santo está soplando de los 4 vientos. 4 alientos de Dios vienen sobre tu vida. Los 4 alientos de Dios vienen sobre tu familia. Los 4 alientos del Espíritu del Dios vivo vienen sobre tu casa. Viene ahora. Viene ahora. Los 4 alientos de Dios vienen y sopla sobre tu vida. Te quita de ese lugar. Te quita de ese lugar. Sopla. Aliento de Dios viene. Quita la muerte. Quita la opresión. Quita ahora en el nombre de Jesús. Aliento del cielo viene. En el nombre de Jesús. Sé libre ahora. Conectate, Ceci, en la fe en Jesucristo y ser libre de esa angustia. Sé libre. Activad ahora esa unción sobre tu vida, creyendo. Declara ahora: soy libre de la angustia. Deja que el Espíritu de Dios te libere. Libere ahora tu alma. Libere. El Señor te está liberando ahora. Se rompe ahora. Es quitado de tu alma. Es quitado ahora ese peso de angustia. Es quitado. El Señor ahora quita ese peso. Quita esas palabras de maldiciones que fueron levantadas, lanzadas. Muchas palabras de maldiciones que fueron levantadas, pronunciadas contra tu vida. Hoy empiezan a caer en el nombre de Jesús, una por una. En el nombre de Jesús, por la sangre de Jesucristo. Hoy sos liberada ahora, liberada en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús, se va ahora de tu vida. Se va esa angustia. Espíritu que causa angustia. En el nombre de Jesús. Espíritu que causa tristeza. Ahora se va de tu vida en el nombre de Jesús. Porque hay 2 tipos de tristeza. Hay la tristeza que el Espíritu produce para arrepentimiento, pero hay una tristeza que viene de las tinieblas, y esa tristeza, ese espíritu de tristeza,
de luto, de dolor, hoy se rompe en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Recibí tu liberación con fe, recibí tu liberación hoy. Hay esperanza para tu futuro, para tu porvenir. Podés respirar el aire del cielo. Podés respirar la libertad del Espíritu. Porque donde está el Espíritu de Dios, allí hay libertad. Hay libertad para tu vida. Hay libertad para tu casa. Hay libertad en tu futuro. Esa esclavitud en la que estás viviendo no es el diseño de Dios para tu vida. Dios no diseñó la esclavitud para sus hijos. Dios envió a Jesús para que Él pueda romper la cautividad. Para que Él pueda romper con la esclavitud en todas las áreas de nuestras vidas. En el nombre de Jesús, Dios te llamó para una vida plena. En Jesús hay plenitud. En Jesús hay plenitud. Solamente ponela a Él en primer lugar en tus prioridades. No te apartes de Él por nada ni por nadie. Poné todo tu amor sobre Él. Y el resto Dios va a ordenar. Él va a hacer. Él te va a guiar. Porque Él no te desampara. Te va a llevar a tu futuro glorioso, de bendición, un lugar, dice, Él como nuestro buen pastor nos lleva a pastos delicados, junto a aguas de reposo. Él nos hace descansar. Nancy, hay tiempo de reposo para vos en las aguas de reposo que el Señor preparó, un lugar espacioso. Un lugar de bendición, de refrigerio, de aguas que sanan, que restauran, que va a traer reposo para tu vida. En el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Gracias, Espíritu Santo, por estar con nosotros. Gracias por tu palabra. Que sea vivificada en cada espíritu esta palabra. Esta verdad que viene de tu corazón, que salió de tu boca, Señor. Toda honra y toda gloria sea para ti. Espíritu Santo, yo te pido que continúes ministrando las vidas. Que continúes hablando a las vidas. Continúa, Señor. Continúa hablándoles. En el nombre de Jesús, tu fuerza y tu gracia sea sobre cada uno de ellos. En el nombre de Jesús. Amén. Mis queridos, nos quedamos aquí hoy. Mañana continuamos con la sala profética 5 de la mañana, hora Paraguay, para continuar con el estudio y la administración sobre las 7 iglesias del Apocalipsis. Dios te va a edificar, te va a hablar. Dios es bueno. Cada vez que nos conectamos hay una bendición que se desata sobre nuestras vidas. Cada vez que nos conectamos, escuchamos su palabra y dejamos que la presencia y la unción de Dios nos ministre. Dios va rompiendo nuestros yugos, nos va liberando, sanando, restaurando. Dios te bendiga, Ceci, John Esteban, Dios te bendiga. Gracias a cada uno por acompañarme en esta mañana. Nidia, Dios te bendiga. A cada uno de ustedes. Oíla, Celia, Dios les bendiga. Pastor Feli, gracias por acompañarnos. Nos vemos.